La historia de Job, un viaje de sufrimiento, fe y restauración. La historia de Job, relatada en el Antiguo Testamento, es uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia. Trasciende generaciones y culturas al abordar cuestiones universales como el sufrimiento, la justicia divina y la perseverancia en la fe. Job es presentado como un hombre íntegro, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Estaba bendecido con una vida plena, poseía grandes riquezas, una familia numerosa y una reputación impecable. Sin embargo, el libro de Job destaca cómo su fe fue puesta a prueba de forma extrema. Job enfrentó una sucesión de pérdidas que le quitaron todos sus bienes, sus hijos, su salud e incluso el apoyo de quienes lo rodeaban. Fue desafiado a permanecer fiel incluso cuando no parecía haber respuestas ni consuelo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo afrontar los desafíos inevitables de la vida y a confiar en la soberanía de Dios, incluso en medio del dolor. La historia comienza con una escena en los cielos, donde Dios y Satanás dialogan. Dios presenta a Job como un ejemplo de rectitud y fidelidad. Afirma que Job es un siervo ejemplar, un hombre irreprochable en su conducta. Satanás, por otro lado, desafía esta afirmación, acusando a Job de servir a Dios únicamente porque está bendecido materialmente y protegido. Satanás propone una prueba. Si Job perdiera sus bendiciones, seguramente maldeciría a Dios. En respuesta, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero con límites. Inicialmente, Satanás no podía tocar la salud ni la vida de Job. Esta autorización divina no es un castigo, sino que forma parte de un propósito mayor, que se revelaría a lo largo del relato. En un solo día, Job enfrenta una serie de calamidades que destruyen toda su riqueza. Pierde sus bueyes y burros en un ataque de los sabeos, sus ovejas son consumidas por fuego que cae del cielo, y sus camellos son saqueados por los caldeos. Además, los sirvientes que cuidaban estos rebaños también son asesinados. Estas pérdidas representan la destrucción total de su prosperidad y seguridad económica. Job, conocido como uno de los hombres más ricos de su tiempo, se quedó repentinamente sin recursos. Poco después de la destrucción de sus bienes, Job enfrenta la tragedia más devastadora. Sus 10 hijos, que estaban reunidos en un banquete en casa del hermano mayor, mueren cuando un gran viento derrumba la casa donde estaban. A pesar del dolor abrumador de perderlo todo, Job no culpa a Dios. En cambio, expresa una actitud de humildad y sumisión a la soberanía divina, declarando: «El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor», dice Job, capítulo 1, versículo 21. Satanás, al ver que Job permanece fiel incluso ante la pérdida de sus bienes e hijos, recibe permiso de Dios para tocar su salud. Entonces, Satanás aflige a Job con llagas dolorosas y úlceras malignas que cubren todo su cuerpo. Job sufre tanto que usa trozos de cerámica para rascarse las heridas y se sienta en cenizas como señal de duelo y desesperación. Incluso en medio de este intenso sufrimiento físico, Job mantiene su fe, negándose a maldecir a Dios. Ante tanto sufrimiento, la esposa de Job también sucumbe a la desesperanza. Ella lo provoca, diciendo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». La respuesta de Job revela su confianza y madurez espiritual. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofá, lo visitan para consolarlo. Inicialmente, muestran solidaridad permaneciendo en silencio durante 7 días. Sin embargo, al comenzar a hablar, se convierten en una fuente de más dolor emocional para Job. Lo acusan de estar sufriendo debido a pecados ocultos y sugieren que debe confesarlos y arrepentirse para ser restaurado. Estas palabras, además de injustas, reflejan una visión limitada de la justicia divina. Job enfrenta una lucha interna profunda. Se pregunta por qué los justos sufren mientras los impíos prosperan. Clama a Dios buscando respuestas, pero experimenta el silencio. Este aparente distanciamiento divino intensifica su angustia. A pesar de su dolor, Job nunca blasfema contra Dios. Permanece fiel, incluso sin comprender plenamente lo que estaba ocurriendo. Tras un largo periodo de pruebas, Dios finalmente interviene. Habla directamente a Job, revelando su soberanía, poder y sabiduría. Dios no explica el motivo de las pruebas, pero a través de preguntas retóricas, demuestra que sus caminos están más allá de la comprensión humana.
Job, al escuchar la voz de Dios, reconoce su limitación y se arrepiente de sus cuestionamientos. Declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job, capítulo 42, versículo 5. Dios restaura a Job, otorgándole el doble de todo lo que poseía antes. Recibe nuevos hijos e hijas, y su salud es completamente restaurada. Job vive 140 años más, disfrutando de una vida larga y bendecida. La historia de Job nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de nuestra fe. ¿Confiamos en Dios incluso cuando no entendemos las razones de nuestro sufrimiento? Job es un ejemplo de perseverancia, mostrando que la verdadera fe no está condicionada por las circunstancias. Esta narrativa también nos recuerda que Dios es soberano y justo, incluso cuando no podemos comprender sus planes. Las pruebas de Job revelan que el sufrimiento puede ser un instrumento de maduración espiritual y que Dios siempre está presente, incluso en medio del silencio. La historia de Job es una fuente de esperanza e inspiración para todos los que enfrentan desafíos. Nos enseña que Dios nunca nos abandona y que hay un propósito en todo lo que Él permite. La fidelidad de Job fue recompensada, y su historia es un recordatorio de que Dios es fiel a quienes confían en Él. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu fidelidad y por las enseñanzas de la historia de Job. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento, incluso cuando enfrentamos adversidades. Fortalécenos para soportar las pruebas con paciencia y fe. Enséñanos a reconocer tu soberanía y sabiduría en todas las cosas. Consuela a quienes están sufriendo y renueva su esperanza en tu gracia. Restaura la salud, los hogares y los corazones quebrantados, según tu bondad infinita. Danos un corazón humilde para aceptar tu voluntad, sea cual sea. Que podamos glorificar tu nombre, incluso en medio de las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciendo su fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje. Les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.